Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento. Continuamos viajando por la región del pensamiento de Nietzsche, por unos cuantos días más, porque ahora cuando acabemos la segunda parte voy a intentar explicar a Hegel. Dejaremos descansar un tiempo a Nietzsche y ya volveremos a analizar la tercera parte de Así habló Zaratustra, que es la más lírica, que es seguramente la más bella, que es la más poética, pero quizás no la más profunda, porque esta segunda parte es sencillamente extraordinaria. Esta segunda parte que estamos viendo. Aquí apenas habla Nietzsche del superhombre, pero es el objetivo, es el lugar al que nos lleva cualquier análisis que está haciendo. Es decir, si tú no eres como los falsos doctos, llegarás a ser, por lo tanto, una especie de superhombre. Si tú vas limando y no eres como muchos de los poetas, también te irás constituyendo a ti, también te irás estructurando, también te irás configurando y te irás pareciendo, te irás pareciendo cada vez más a lo que es el superhombre. Ese ser de lujo, ese ser sin sentimientos negativos. Y hoy nos toca analizar un capítulo que es, para mi entender, muy interesante, porque se ven las ideas políticas que tenía Nietzsche también en este capítulo. Es el capítulo 18 de la segunda parte de Así habló Zaratustra y se llama De los grandes acontecimientos. ¿Qué son los grandes acontecimientos? ¿Cómo son los grandes acontecimientos? ¿En qué consisten los grandes acontecimientos? Sin duda alguna, aquí Nietzsche se está refiriendo a las revoluciones, los momentos revolucionarios, aquellos momentos que mucha gente les llama momentos históricos, en muchas ocasiones creyéndose que están en un momento trascendental de la vida y de la historia. Es un momento trascendental, es un momento decisivo, todas estas cosas se dicen. Y por lo tanto tenemos que hacer una revolución y la hacemos en estas condiciones. Bien, pues Nietzsche va a analizar esto, los grandes acontecimientos. ¿En qué consiste? Son esos acontecimientos en los que se echa fuego, pero son como erupciones y conmociones. Nietzsche podía haber empezado a hablar de los grandes acontecimientos y decir la Revolución Francesa, las revoluciones que se estaban proponiendo en la época de Nietzsche, revoluciones de tipo marxista y revoluciones de tipo de varios tipos, revoluciones con una especie de ideologías y de utopías que creo que le han hecho mucho mal a la humanidad. Esas utopías de la Ilustración que no se han conseguido y que además posiblemente han hecho sufrir mucho. Y Nietzsche lo sabe. Entonces Nietzsche, en vez de hacer un análisis así de tipo, digamos, académico, él lo que hace es contar una historia. Cuenta historias en las que hay mito, hay metáforas, y hay como si fueran una especie de cuentos. Y uno de ellos es lo que sucede aquí. Este capítulo tendría 3 partes, o igual 3 partes y el final, que es muy sorprendente. Estas partes, la primera sería como una introducción al tema, con imágenes mágicas y poéticas, donde se encuentra la isla de fuego, humeante constantemente. Empieza a hablar así. Claro, ¿qué son las revoluciones? Las revoluciones son como erupciones de un volcán. Él había visto volcanes en Italia, había visto el Etna y había visto también el Vesubio, y son volcanes que son como montañas de fuego. Y esas montañas de fuego que van surgiendo, ¿qué es lo que dejan después?
¿qué dejan después esas montañas? Ceniza y desolación, tristeza, desolación, destrucción, y queda poco. Entonces, hay una isla de fuego cerca de la isla de las Islas Afortunadas, donde vive de vez en cuando Zaratustra y de vez en cuando se escapa, se esconde, porque quiere encontrarse a sí mismo. Se quedan sus discípulos, sus seguidores, se quedan solos. Pero esta estatua del cielo, esta estatua de fuego, lleva hacia el submundo. Nos lleva directamente hacia la puerta del submundo, de la muerte, del más allá. Y en ese momento que están allá, en la isla de fuego, se encuentran los marineros, unos marineros que han parado, han desembarcado para cazar conejos, dice Nietzsche, en Zaratustra, están allá y ven algo sorprendente. Ven que pasa una sombra, que viene como una sombra volando. La sombra de Zaratustra. Viene Zaratustra, que vuelve de esa soledad que ha tenido. Y entonces oyen que dice, ya es tiempo, ya ha llegado la hora. Palabra importante, ya es tiempo, ya ha llegado la hora. Porque, ¿qué han conseguido las revoluciones? ¿Cómo se evoluciona? ¿Cómo se consiguen cosas nuevas? ¿Se van consiguiendo ese tipo de cosas nuevas? Yo os puedo asegurar que cuando era estudiante en la universidad, yo pensaba que cuando tuviera la edad que tengo ahora, que son muchos años, habría cosas que se habrían erradicado, como pasa con la medicina, que algunas enfermedades se han erradicado y ya no existen. Yo pensaba que algunos males ya se tenían que erradicar y veo que no. Por ejemplo, el maltrato de algunos hombres hacia las mujeres. Eso es intolerable. Y yo pensaba que esto, por la educación, esto ya se habría eliminado. Y no se ha eliminado. Es decir, ¿qué se va consiguiendo? Ya ha llegado la hora. Ya es tiempo. Es Zaratustra al que amaban, como el pueblo ama. Entonces, alguien de allá dice, no, es Zaratustra. El que viene es Zaratustra. Es Zaratustra que es amado y es temido, con un sentimiento en que amor y temor están mezclados a partes iguales. Así es como ama el pueblo. Aquí está dando una idea. Cuidado, que el pueblo efectivamente ama ciertas cosas, pero las ama de esta manera, por temor. Zaratustra había desaparecido. Y cuando cuentan esto los marineros, se cuenta allí, se dice que se ha llevado a Zaratustra al infierno, que el demonio se ha llevado a Zaratustra al infierno. Los marineros dicen, lo hemos visto, que pasaba y se lo han llevado al infierno. Pero algunos discípulos suyos se ríen y dicen que más bien es Zaratustra el que se lleva al demonio al infierno. Esta lucha de Zaratustra en contra del bien y del mal, ¿es él el que está vencido, el que es un demonio, o es él el que está matando a todos los demonios? Es un capítulo en el que hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, y el mismo Zaratustra lo sabe. En realidad, yo estoy arrastrado por unos demonios, o soy yo el que arrastro a los demonios hacia ese fuego, hacia ese submundo, hacia el infierno. Por otro lado, parece como si Nietzsche también hubiera descendido al infierno, a este infierno aquí en esta isla, cuando ha desaparecido Zaratustra, y que volviera después de haber contemplado la verdad, después de haber contemplado la verdad desnuda. En realidad, Zaratustra, en esos momentos de soledad, descubre esos principios, esas bases, esas ideas que nos dice
de forma muy sintética, pero de forma muy brillante y profunda. Una vez que he explicado ya esta introducción, en la cual se ríen sus discípulos, la risa en Zaratustra es muy interesante. Aquí aparece varias veces en este capítulo y en las obras de Nietzsche en muchas ocasiones. Parece que la salvación de esos momentos de tristeza, de dureza, consiste en reírse. La risa, sería interesante hacer una tesis doctoral sobre la risa en Zaratustra, como elemento salvador, como elemento que elimina la depresión y que elimina los momentos más complicados y más difíciles. Se ríe con una sonrisa satírica, irónica, y otras veces con una sonrisa de grandeza, de estar por encima de todo ello. Una vez que ha escrito esta introducción, que es muy bonita, muy poética, y al mismo tiempo pues es muy mítica, en la que existe esa montaña de fuego, entonces aparece un perro, que es el perro de fuego. Y la segunda parte de este capítulo sería la conversación de Zaratustra con el primer perro de fuego, porque luego va a aparecer otro perro de fuego que sería el verdadero, las verdaderas revoluciones, de dónde proceden y cómo vienen. Entonces, la conversación de Zaratustra con el primer perro de fuego. ¿Quién es el perro de fuego? Evidentemente, el perro de fuego son aquellas personas que han decidido y que han llevado revoluciones, y que esas revoluciones en realidad lo que querían era que ellos ocuparan el lugar que ocupaban los otros, en muchas ocasiones. Y esto es un tema que parece como bastante claro. Pensemos también en esos grandes acontecimientos, como las guerras, que queda, pues es como una montaña que está ardiendo y luego lo que deja es humo, lodo y destrucción. En esta conversación con el perro de fuego, Nietzsche, Zaratustra va a decir, en la piel de la tierra se dan enfermedades. Es curioso, la tierra tiene enfermedades, la estamos destruyendo, se está destruyendo. Ya os he dicho muchas veces que Nietzsche es un dios terrestre y que ama la vida, y ama la vida de la tierra. La vida que tenemos, la vida que palpita aquí sobre la superficie de la tierra. Hay dos enfermedades. Y entonces dice, se dan enfermedades, dice, el hombre y el perro de fuego. Esas son dos enfermedades. Y acerca de del perro de fuego, los hombres han dicho y han dejado que digan muchas mentiras. Claro, se han dicho y han dejado que se digan muchas mentiras de lo que es ese personaje que es el liberador, que es el que hace esas revoluciones. Sin embargo, Zaratustra quiere ahondar en ese misterio, en ese perro de fuego, en esas revoluciones, de los grandes acontecimientos, en esos grandes acontecimientos. Y ha atravesado el mar y vuelve con la verdad desnuda. Desnuda de pies a cabeza. Así dice. Yo, que he pensado todo esto, ahora vuelvo con la verdad desnuda y a ver qué pasa. Y ahora Zaratustra sabe qué es el perro de fuego, porque ha vuelto con la verdad desnuda. ¿Y qué son esos demonios de erupciones y conmociones, ante los cuales ya solo sienten miedo ciertas viejas mujeres? Porque ¿cuál es la profundidad de las revoluciones, de los grandes acontecimientos? ¿De dónde sacan lo que expulsan? ¿De dónde sacas? Le dice al perro de fuego Zaratustra. ¿De dónde sacas lo que expulsas por la nariz? Es decir, todas esas cosas que tú, con esas decisiones con las que hablas. Pensad en los discursos de los grandes revolucionarios, bueno, de los grandes malos revolucionarios. Pensad, por ejemplo, los discursos que echaba Hitler o los discursos
de muchos de estos personajes que aparecen, que van a transformar el mundo. Y cómo son, de dónde sacas todo lo que dices, pero además, ¿qué es lo que dices? ¿De dónde viene esa profundidad? Y Nietzsche le contesta: tomas del mar la salada elocuencia, pero tu alimento es muy superficial. Las cosas que dicen parecen como muy profundas, pero si nosotros las analizamos, son muy superficiales. Y eso es lo que tenemos que hacer: analizar aquellas cosas que se están diciendo como si pensáramos que fueran esas verdades eternas, inmutables, de las cuales él se ríe. Es decir, tú, perro de fuego, eres idéntico a los demonios de las erupciones y las conmociones, que son salados esos demonios, salados, embusteros y poco profundos. Aquí Nietzsche nos está diciendo: cuidado, si quieres ser un superhombre, si quieres ser una persona elevada, piensa en todas estas cosas. Piensa dónde está la profundidad y dónde está lo superficial, lo que es superficial en la vida. Así son los grandes acontecimientos. Vosotros entendéis de aullar y de oscurecer todo con ceniza. Sois los mejores bocazas que existen y habéis aprendido hasta la saciedad el arte de hervir el fuego. Así lo describe Nietzsche a los revolucionarios, incluso a muchos filósofos que hablaban de estas cosas. Vosotros entendéis de aullar y de oscurecer todo con ceniza. Sois los mejores bocazas que existen y habéis aprendido hasta la saciedad el arte de hervir el fuego. Echar leña al fuego. Donde vosotros estáis, allí tiene que haber siempre fango en las cercanías. Y muchas cosas porosas, cavernosas, comprimidas, quieren salir a la libertad. Sí, es verdad, hay mucho que hacer. Hay que sacar todo esto a la libertad, porque quieren la libertad. Muchas cosas que están a vuestro alrededor. Pero esa libertad que se quiere no es la que vosotros vais a dar. Esto es lo que hay en estos grandes acontecimientos. Aullidos por la libertad, fuego y cenizas, grandes estruendos, ruidos infernales. Así describe. Así le dice Zaratustra al perro de fuego lo que es eso que están emitiendo y que están sacando por su nariz. Habría una tercera parte, que es lo que Nietzsche propone. ¿Qué es lo que Nietzsche propone como lo más importante en la Gran Revolución? Porque para él la Gran Revolución es la que se produce dentro de nosotros, dentro de los individuos. Cuando nosotros somos capaces de hundirnos para eliminar todo aquello vergonzoso que tenemos y sacamos de nosotros lo mejor que tenemos. Ahí es donde se produce la Gran Revolución. Porque esa persona que ha hecho esto produce a su alrededor también una gran alegría. Entonces, en esta tercera parte es lo que Nietzsche propone. Los acontecimientos más grandes, dice, no son nuestras horas más estruendosas, sino las más silenciosas. Las grandes revoluciones se dan en silencio, en las horas más silenciosas, porque es cuando tú encuentras las verdades, cuando tú te encuentras a ti mismo. Los grandes acontecimientos se producen en las horas más silenciosas. Vivís haciendo ruido y ruido nuevo. Y no es ahí, alrededor de ese ruido, por donde gira el mundo. No gira el mundo alrededor de esos ruidos, de esos revolucionarios que lo único que quieren es llegar ellos a dominar y lo único que pretenden es el dominio y el poder. El mundo gira alrededor de nuestros valores, no alrededor de esos ruidos.
de esos ruidos nuevos, porque no hay nada nuevo aquí. Son solo los ruidos. Y gira de modo inaudible, silencioso, que casi no se oye. Pero ahí es donde están las verdaderas revoluciones de la historia. Porque cuando el humo y el ruido se retiran, pocas cosas son las que quedan. Las ciudades quedan convertidas en momias y las estatuas yacen en fangos. Sois vosotros, destructores de estatuas. Las tiráis al fango y al mismo tiempo convertir a las ciudades en momias. Tenemos actualmente algunos ejemplos muy claros de cómo está sucediendo todo ello. ¿Qué se pretende? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Es serio. Y Nietzsche era capaz de plantear estas cosas. Y era muy actual, porque planteaba temas de actualidad perenne. Aquí plantea a Nietzsche aquello que hay que derribar, aquello que es despreciable en nosotros, porque así es como se consigue vida y viviente belleza. Claro que sí. Entonces, la propuesta de Nietzsche. Hay que efectivamente derribar no las estatuas, no las ciudades, sino derribar aquello que es despreciable en los seres humanos, porque así es como se consigue vida y viviente belleza. Ahí es donde está la belleza, porque de ahí, de ese desprecio, se yergue la estatua, se yergue la ciudad con rasgos divinos, la ciudad con rasgos divinos, y con la seducción propia de los que sufren. Claro que sí. Sí, los que sufren hay que acudir a ellos, pero para salvarlos de verdad, para que haya unas revoluciones de verdad, que son las revoluciones de la eliminación de todos los elementos negativos que existen en los seres humanos. Entonces, esa estatua que habéis derribado os dará las gracias. Esa estatua que habéis derribado, que es la estatua que despreciable, es decir, aquello que nosotros tenemos que es despreciable. Esa es la estatua que hay que derribar. Aquello que hay en nosotros y que es despreciable. Y entonces esa estatua que habéis derribado os dará las gracias a vosotros, derribadores. Y entonces, una vez dichas estas cosas, Nietzsche se atreve a aconsejar a reyes y a las iglesias. Y a todo lo que es débil, porque él cree que efectivamente los reyes y las iglesias son débiles porque no tienen esta grandeza. Y entonces dice, por debilidad, por edad o por virtud. Son débiles por ambas cosas, por lo uno o por lo otro. Por edad, porque ya estáis envejecidos y no sois capaces de ver la grandeza de la primavera, de la juventud. O también por virtud, porque os creéis virtuosos y no sois capaces de ir más para allá. Dejaos derribar, para que vosotros volváis a la vida. Esto es lo que les dice. Dejaos vosotros derribar lo que tenéis en vosotros, para que vosotros volváis a la vida. Y para que vuelva a vosotros la virtud, la verdadera virtud. La Iglesia, aquí nos dice Nietzsche, es una especie de Estado, la especie más embustera de todas, dice. Nietzsche insinúa una cierta lucha por el poder entre Iglesia y Estado. Los dos quieren ser el animal más importante en la Tierra. Los dos luchan por ello. Casi se asfixian de rabia y de envidia el uno por el otro. Aparece entonces un segundo perro de fuego, que sería la verdadera revolución desde el corazón de la tierra, que es de oro y no la superficie. No de la superficie, sino de lo profundo de los seres. A este no le importa la ceniza, ni el humo, ni el légamo caliente. A este perro de fuego. Imágenes increíbles. Porque parece que en las guerras lo que importa es que cuanto más ceniza haya, mejor. Cuanto más humo haya, mejor. Cuanto más barro caliente, más légamo, mejor. Oro y risa salen de sus profundidades.
el oro y la risa. Son los dos elementos simbólicos de Nietzsche. Oro y risa salen de su profundidad, dice el segundo perro de fuego. La risa sale revoloteando de él como una nube multicolor. Vuelve otra vez la risa. Sale de ese perro verdadero esa sonrisa. No hace falta destruir, no hace falta esa lucha de convertirlo todo en ceniza. No, solo una sonrisa, porque se han conseguido los objetivos que se proponían. Cuando el perro de fuego oyó esto, amigo, cuando se le dicen las verdades y las entienden y las captan, pasa lo siguiente. Ese perro de fuego, avergonzado, escondió el rabo entre las piernas. Dijo, wow, wow, con voz abatida, y se sumergió arrastrándose en su caverna. Ya lo hemos eliminado. Él mismo se ha marchado y él mismo se da cuenta de su vergüenza para poder superarla ahora. Pero ahora en el capítulo aparece algo sorprendente. Como si Nietzsche no estuviera seguro de las cosas que dice. Como si Zaratustra dudara. Nietzsche no es dogmático y sufre crisis intelectuales también. Él se plantea continuamente situaciones. ¿Qué hago yo aquí? ¿Merece la pena hacer lo que estoy haciendo? Lo que pasa es que siempre vence, siempre mueve la cabeza y se maravilla. Y siempre sale adelante. La incertidumbre le invade porque nunca hay razones definitivas que justifiquen nuestras acciones para seguir un camino o seguir otro camino. Vivimos en una incertidumbre continua y no hay nunca razones suficientes quiero decir, absolutas, que nos lleven a un camino o a otro. Aquí está la grandeza del ser humano, que es capaz de, con libertad, decidir unos caminos u otros. Admiraciones y preguntas sorprendentes hay al final de este capítulo. Por eso, porque él no es dogmático y sufre crisis intelectuales, como os decía. Y estos últimos trozos os los voy a leer, porque no tienen desperdicio. ¿Qué debo pensar de todo esto?, dijo Zaratustra. ¿Soy yo acaso un fantasma? ¿Qué debo de pensar de todo lo que es, lo que he dicho y lo que sucede? ¿Qué debo pensar de lo que hago? ¿Soy acaso un fantasma que soy tan solitario? ¿Habrá sido mi sombra? ¿Habéis oído? ¿Habrá sido mi sombra la que ha dicho todas estas cosas y no soy yo? ¿O seré yo? ¿Habéis oído ya algo del viajero y su sombra? Es un libro de Nietzsche. El viajero, el caminante y su sombra, donde allí analiza como un diálogo entre él y su sombra. Maravilloso. La última parte del libro, Mano demasiado humano. Una cosa es segura. Tengo que atarla corta a la sombra, porque también a mí me hace malas pasadas, porque también a mí me engaña, porque también a mí quiere engañarme. Pues de lo contrario, perjudicaría mi reputación. Y de nuevo movió Zaratustra la cabeza y se maravilló. ¿Qué debo pensar de todo esto?, volvió a decir. ¿Qué debo pensar de todo esto?, volvió a decir. ¿Por qué?, gritó el fantasma. Ya es tiempo. Ya ha llegado la hora. ¿Por qué?, gritó. Y entonces se pregunta la pregunta más terrible de este capítulo. ¿De qué ha llegado la hora? ¿De qué? Nietzsche en este momento se encuentra en una situación de incertidumbre vital.
Nietzsche esas situaciones vitales las vivía con cierta intensidad. Es decir, Nietzsche no se deja arrastrar por una especie de entusiasmo ciego. Nietzsche se da cuenta que esos pasos que él va dando, esas ideas que va exponiendo, tienen también sus momentos de debilidad. Y hay que plantearlas. Pero en él siempre aparece la grandeza, la voluntad de poder, la fuerza, aquello que le lleva a una configuración más elevada. Nietzsche nos está explicando en esta segunda parte cómo tenemos que ir limando nuestras asperezas, cómo tenemos que ir eliminando eso de lo que debemos avergonzarnos para poder seguir adelante. Aunque de vez en cuando nos preguntemos, ¿qué hago yo aquí? ¿De qué ha llegado la hora? ¿De qué ha llegado la hora cuando se dice que son momentos decisivos? Claro que Nietzsche lo sabía, de lo que había llegado la hora, pero también se lo pregunta, ¿estaré equivocado? ¿Estaré dando mazazos y golpes y martillazos también en la sombra, en las nubes? ¿O seré capaz de ir adelante y machacar lo que es eliminable y eliminar del mármol aquello que es despreciable para que aparezca la figura perfecta y pulida del superhombre? Muchas gracias.